MX, muy buenas noches. Ha concluido este segundo debate. El primero fue organizado la semana pasada por la Coparmex y de este viernes por el Instituto Estatal Electoral a través de la señal de TV4 y de varios medios como am.com.mx, que nos hemos sumado a la transmisión de algo que es importante para la ciudadanía, algo que es importante para los leoneses y que conozcan a los candidatos sus propuestas. Tal y como anunciamos, hemos invitado a Gustavo Gurayev, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gustavo, buenas noches y gracias por acompañarnos esta tarde, primero para ver el debate y luego para compartirnos tus impresiones. Encantado y muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros Luis Alberto Ramos, él es también un profesionista muy destacado en la ciudad y actualmente es el presidente del Observatorio Ciudadano de León. Y debo decirlo, y antes de darles el uso de la palabra a nuestros invitados, hay que decirlo, ambos son estudiosos, por no decir especialistas en temas de seguridad para la ciudad, y cosa que pues se vuelve importante en este debate de esta noche, que fue uno de los temas con los que abrieron las preguntas a los candidatos. Luis Alberto, bienvenido. Gracias, David, muy amable. Gracias al público de AM y gracias a ustedes. Hubo propuestas diversas en ambos temas, como dices. Yo, para iniciar, me gustaría hacer una revisión general de cómo percibí el debate. Bueno, lo primero que diría es que considero que el desarrollo en general de este nuevo debate pues fue muy similar, lo vi muy similar al que observamos la semana pasada, en una tónica muy parecida, yo diría ya de manera más concreta, y sobre todo relacionado con el propósito de este tipo de debates políticos, cuyo objetivo principal, estarán ustedes de acuerdo, pues es favorecer en los contrastes y en las diferencias de las propuestas para dar más elementos a la ciudadanía, al electorado. En ese sentido, como decía, de manera muy similar a lo que observamos la semana pasada, considero que el debate real fue prácticamente nulo. Es decir, prácticamente todas las propuestas, hayan sido leídas o comentadas, iban en una sola vía hacia el público. Quizás en algunos candidatos esta postura, esta actitud más marcada, como por ejemplo el caso de Héctor López, que aunque lo confrontaron, lo cuestionaron en algunas ocasiones, él siguió de manera muy seria su guión. Entonces me parece muy relevante, antes de hablar de los temas particulares, comentar esto. Ese debate real, decían la semana pasada respecto a lo que debería significar un debate, esa confrontación, ese combate de ideas, pues es muy pobre, muy bajo todavía en ese sentido. Los ciudadanos queremos ver es mucho más de ese combate, de poder ver contrastes y diferencias. Incluso veníamos comentando hace un momentito, estábamos comentando al terminar el debate, que a estas alturas, después de haber ya realizado varios debates en la ciudad y en el estado, pues ya deberíamos concluir que los debates tendrían que cambiar radicalmente su formato, su dinámica, forzar a los candidatos a eso, a combatir, porque si no, al final el gran propósito del debate no se cumple y el ciudadano se queda con muy poquitos elementos para decir me gustó más uno u otro. En este mismo orden de ideas, yo agregaría, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en ese espacio que venían en segunda instancia para las réplicas, pues hubo 0 réplicas, ¿no?
hubo 0 réplicas, prácticamente ninguna, y solamente se tomaba el tiempo para continuar, en la mayoría de los casos, lectura, en otros casos comentarios acerca de propuestas generales y muchas de ellas, como comentamos también la semana pasada, ambiguas. Dejaría ahí mi primer comentario para quizás en el segundo comentar ya de manera más particular acerca de cada candidato y de los temas específicos. Muy importante. Que me parece que les falta un poco llegar hacia el verdadero público, al ciudadano. Lo mencionan así como una cosa etérea, como algo que de alguna manera existe, pero que como que no es real, porque se salen de un tema y de otro para poder platicar del ciudadano. Y en ese sentido un debate debe de ser realizado, pero para toda una ciudadanía, para que pueda entender por quién votar, bajarse a su nivel, hacerle las propuestas concretas, sentir lo que realmente debe sentir en base a las necesidades, en base a las vivencias. Algunos dicen que sí conocieron algunos lugares, se ve que algunos no conocieron esa verdadera pobreza. Por lo tanto, entonces, a ese gran porcentaje de gente que puede estar indecisa, no alcanza a ver por quién sí y por quién no. Claro que lo más importante es votar. Hay dos tendencias, no votar y votar. Las dos tienen su razonamiento, la respeto, pero creo que para nosotros como ciudadanos, en el caso nuestro como un observatorio, lo importante es encontrar al mejor hombre y bueno, cada uno lo decidirá. Y bueno, ya entrando en los temas particulares, que básicamente en este caso se atendieron 2, a diferencia del debate anterior, en donde fueron 4 los temas que se abordaron. En este caso, el primero de ellos, llamado Seguridad y Buen Gobierno, y el segundo, Desarrollo Social y Empleo. Solamente para comentar brevemente algo de lo más relevante que yo escuché, percibí, y empezando por el tema de seguridad, que es el que pues más nos preocupa a todos, también los candidatos así lo manifiestan. Creo que al sufrir este problema como ciudadanos, y también se nota en los candidatos, todos hemos ido aprendiendo mucho más del tema. Sí, efectivamente, algunas ideas novedosas. Yo solamente para poner una muestra de un par de ideas que me llamaron la atención en este tema, el doctor Córdoba vuelve a mencionar, y presté atención a ello, el doctor Córdoba vuelve a mencionar, ahora quizás no con tal contundencia, sino para considerarse esta posibilidad de fusionar policía y tránsito, cosa que me parece, sí, bueno, desde que lo mencionó ha sido controvertido, desde luego que debe considerarse porque algunos y yo en lo personal pensamos que no es fácil lograr llevar a cabo una fusión de ese tipo, dado que se trata de 2 especialidades muy diferentes. De lejos pueden parecer similares, pero son muy diferentes. Entonces, no deja de ser controvertida y cuestionable, y seguramente que en los siguientes semanas y meses, por ejemplo, si el doctor llega a ser favorecido, se seguirá analizando. En el caso de Héctor López, donde también vimos una propuesta más estructurada con un enfoque integral, también nos llamó la atención que sí menciona mucho, y lo repitió un par de veces, lo volvió a decir en la réplica, sí menciona y hace mucho énfasis en esta idea de ciudadanizar el proceso de seguridad, hacer mucho más partícipe a la sociedad, pero desde un esquema propuesto y creado por el gobierno. Ya en esta ocasión lo percibimos la vez pasada, en esta ocasión quedó más claro que a eso se refiere, ¿no? Una propuesta sí ciudadana, o yo diría entre comillas, pero bueno, propuesta ciudadana entre comillas, yo lo veo más, lo sigo viendo como una propuesta gubernamental, incluyendo a algunos ciudadanos. Se aleja un poquito de esa evolución que hemos buscado en la sociedad,
de lo que ha sido en el pasado el Consejo Municipal de Seguridad hacia una mesa verdaderamente ciudadana y liderada por ciudadanos, incluso con el presidente líder de esta mesa, de este espacio ciudadano, también con esa característica ciudadana. En el caso de desarrollo social y economía, bueno, solamente para hacerlo muy breve y no extenderme, yo diría que sin duda y por mucho, el tema más repetido por la mayoría de los candidatos tiene que ver con ese contraste, tiene que ver con hacer y dejar dejar de manifiesto ese contraste entre lo que hemos escuchado los últimos años en relación a un boom industrial, a la inversión extranjera, pero todavía con ese bajo aprovechamiento de la inversión extranjera y sueldos muy bajos. Prácticamente todos han estado acogiendo el tema. En el debate anterior no eran todos, me parece que el más enfático en ello fue el doctor Córdoba. En este debate ya creo que 6 o 7 de 8 fueron muy insistentes y tomaron ese tema como una bandera a defender el tema de los sueldos bajos. Pero sin embargo el ciudadano tiene más conocimiento de lo que pasa en su colonia, en su lugar, en su espacio, en su trayectoria, en su trabajo, en su bolsillo, porque finalmente es al que más le repercute. Y al tratar de hablar de esa seguridad, cuando no se hace de una manera integral, cuando no se focaliza bien un trabajo entre sociedad y gobierno, pues no se puede dar un resultado. Entonces las partes como que sí las quieren tomar, como que no las quieren tomar. Hoy veía que de alguna manera alguien trae a un capitán del ejército de Ciudad Juárez que trabajó en la policía, pero no es nada más el capitán, sino también es importante la ciudadanía. Y por fortuna hoy vino precisamente de la mesa de Ciudad Juárez, y entonces a la hora de encontrarse, pues se encontraron y entendieron que todo fue un trabajo de manera conjunta. Y eso es lo que algunas veces uno duda en si quieren otra vez tratar de trabajar desde el gobierno o desde la sociedad y el gobierno, que es para mí lo fundamental. Y ya se ha dicho mucho en esa cosa de la sociedad y el gobierno. En razón a lo que es policía y tránsito, yo, como decía el otro día una parte en Chile hay una sola policía, en Estados Unidos hay una sola policía, y bueno, nada más que nacen desde el inicio y tienen su carrera perfectamente puesta. Hace como 30 años, 35, Fito Padilla lo hizo, que fue la única vez que se hizo de poner tránsito y policía. Tuvo un resultado más o menos favorable. Sin embargo, el policía es policía en México y el tránsito es tránsito, ¿no? Entonces yo veo esa parte. Algunos otros de los candidatos nada más realmente no entienden mucho del problema de la seguridad, me refiero en el enfoque ya profesional, porque también vienen otros temas que es un producto de la prevención, es un producto de la pobreza, es un producto de la educación, es un producto de esos jóvenes que están abandonados y solos, y entonces hay una serie de cosas más que precisamente solamente con ayuda ciudadana se pueden lograr. Entonces va más allá de lo que de alguna manera se pretende en ese gran aparato que algunas veces no podemos realizar o no queremos realizar. Entonces debemos apostarle a la ciudadanía, pero que sea la que realmente esté pendiente, junto con el gobierno, por supuesto, que es el responsable. Podríamos pensar que las grandes inversiones son importantes, sin embargo, si analizamos las grandes inversiones, por ejemplo, de una planta como Michelin, va a usar 170 hectáreas. La parte va a producir, según esto, que son 12,000 empleos, más o menos. No, 2,000 más o menos. 2,000, bueno, entonces 2,000. Más o menos 2,000. Si calculamos la cantidad de espacio que usa la parte del sector cuero calzado, es superior, es menor la cantidad y es superior la cantidad de empleos que se generan. Entonces tenemos que ir apostando a una serie de trabajos adicionales que sí son importantes y que de alguna manera podemos promover para que se genere más trabajo. Mira, David, por un lado, si por un lado coincido con Luis Alberto, varios de los candidatos, sobre todo los de los partidos menos posicionados, pequeños, con buena disposición, yo diría hasta mucho valor para entrarle
al paquete que representa ser candidato para la alcaldía de una ciudad como esta, con cerca de 1.800.000 habitantes ya. Hay que reconocérselos, pero también, y lo decía Luis Alberto y coincido con él, en la exposición de los diferentes temas notamos sí mucha lectura, comentario de propuesta tradicional. En muchos casos, por esa misma lectura, no sabíamos si es lo que ellos piensan o es lo que alguien más les ayudó a desarrollar. En otras partes de sus comentarios sí notamos que muchos de los temas no conocen. Y respondiendo a tu pregunta concreta, lo que se percibe de manera general, así haciendo una perspectiva, apartándonos del detalle, que me parece que es un ejercicio que hay que hacer, de tratar de concluir en perspectiva lo más relevante que se rescata de un ejercicio como este. Yo diría que en general los candidatos hablan y se expresan sí hablan y se expresan acerca de los principales problemas de la ciudad, porque se habla mucho de ellos, tanto en los medios como ahora cada vez más por organizaciones ciudadanas como el Observatorio, por ejemplo. Y entonces notamos mucho eso. Yo diría que una buena parte, quizás el 80% de lo que dicen es un poquito repetir, atender a esas grandes demandas de la ciudadanía. Una, seguridad, la primera por mucho. Otra, pobreza, también la escuchamos claramente. Y creo aquí, y vuelvo a mencionar al observatorio, creo que ya el observatorio ha influido, ha ayudado a que la ciudadanía esté más consciente del gran problema que representa la pobreza, dónde está concentrada. Ya los candidatos hablan de estos 8 polígonos de pobreza. Y bueno, básicamente es eso. Yo no encuentro, salvo alguna excepción muy contada y que puede inclusive no ser tan válida, no encuentro propuesta novedosa. Por ejemplo, observamos a los partidos de izquierda que no traen ese contraste que vemos pues más a nivel nacional. Nos guste o no la propuesta, sea o no radical, no vemos ese contraste tampoco en los partidos de izquierda, ¿no? Entonces, esa es como mi percepción general. No vemos mucho más repetir problemas sin dejar claro si serán capaces de resolver los grandes problemas. O sea, sí, por parte de la ciudadanía sabemos que resolver el problema de la seguridad es un gran reto y no vemos todavía una propuesta tan clara, tan profunda, que busque, por ejemplo, que hable, por ejemplo, de cómo se va a financiar, ¿no? Si se habla de una área de inteligencia o de más policías, pues ¿cómo se va a financiar? ¿No? Hay que hablar de eso también. Y no se habló esta noche. Y no se habló. Por último, para cerrar mi intervención, a menos de que hubiera otra pregunta, haría un recorrido de pocos segundos en 2-3 conceptos que fueron los que más me llamaron de cada candidato en lo personal. Comenzando por las mujeres, yo diría que Luz María es una persona, la vi muy entusiasta, muy echada para adelante, muy enfocada en la persona, de acuerdo a su formación y al perfil de su partido, al Partido Humanista, pero con menos conocimiento de otros temas, ¿no? Sí se nota menos conocimiento en otros temas. Laura, la vi muy segura. La voy viendo más segura conforme ella va teniendo más intervenciones. Sin embargo, también siento que su propuesta es limitada, va mucho a particularidades y veo una propuesta limitada. Como debo decir de una vez, de la mayoría de los candidatos de los partidos menos posicionados, creo que para los próximos las próximas contiendas deberíamos de ver un mucho mayor esfuerzo de estudio
y de agresividad también, ¿por qué no decirlo en el buen sentido de esos candidatos? Estamos esperando que vengan mucho más, con mucho mejor respaldo técnico y que además sean más agresivos, ¿no? para hacerse notar. El caso de Guillermo Romo, pues Laura lo dijo muy claramente, se lo dijo al final. Prácticamente el 95% de su tiempo lo ocupó en descalificaciones, principalmente al doctor Córdoba y a Bárbara Botello, lo cual pues nos deja claro, nos confirma estas pugnas internas que hay en el PRI y en la alianza. Y Memo desaprovechó la oportunidad porque solamente se dedicó a descalificar. En el caso de Rogelio Carrillo, también veo un hombre bien intencionado, con propuesta limitada también, y muy claro, fue muy manifiesto su reclamo reiterado a los partidos que han estado en el gobierno, y me parece que eso es válido, ¿no? Me parece que eso es válido recordárselo a los ciudadanos, recordarles que los partidos en el gobierno no han hecho bien las cosas. Llamémosle PRI, PAN o PRD, no han hecho bien las cosas. ¿Por qué habrían de serlas bien ahora, pues? ¿Por qué creer que esto que nos dicen va más allá de una promesa y de decirnos lo que queremos escuchar? Me parece que Rogelio subrayó eso, fue insistente y creo que tiene cierto elemento de valor, ¿no? Recordarnos que los partidos en el gobierno no han hecho bien las cosas. El caso de Ariel, sin duda, el más provocativo de todos, el que quizás le pone la sal y la pimienta al debate. Los televidentes nos quedamos con las ganas de escuchar las respuestas de quienes fueron confrontados, la verdad. Y insisto, al IEG y también a nuestros amigos de Coparmex, en los siguientes debates habrá que forzar la mecánica a que necesariamente haya un combate de ideas, como el propio José Alberto Castro lo definió en su intervención inicial la semana pasada, que me pareció muy importante tener claro que el debate es un combate de ideas para generar contrastes y diferencias. En el caso de Ariel, claro en sus ideas, algunas propuestas interesantes. A Arturo Reyes me pareció el candidato que menos transmite, muy serio, solamente lectura, propuestas tradicionales, no hace el contraste que intenta hacer Morena en la propuesta de izquierda, ni siquiera para defender vehementemente a los grupos más necesitados. El caso de Héctor López, lo volví a ver un poquito serio, muy un poquito serio, bien estructurado. Se ve que su propuesta, se ve en su propuesta continuidad de lo que él ha vivido en el gobierno y de toda su experiencia, como decía yo, bien estructurado, pero sin arriesgarse a debatir. Y a debatir, incluso a contestar pues algunos cuestionamientos fuertes. Me hubiera gustado verlo un poquito más combativo en ese sentido. Al doctor Córdoba, y con ello termino, lo vi en este sentido un poquito más combativo, intentando algo más, un poquito más agresivo, también estructurado, algunas propuestas diferentes, tomé nota de esta idea de fusionar a la policía y el tránsito que será cosa de pensarlo mejor. Con la que me quedo es con la siguiente. Tal parece como si tuviéramos una caja llena de recursos para poder usarlos nuevamente en un trabajo que me va a dar la ciudadanía en este momento. Pero no escuché para nada de saber cómo voy a tratar de manejar mi economía de mi presupuesto municipal para poder hacerlo más efectivo, más eficiente, para poder lograr de alguna forma con un porcentaje adecuado cómo invertirle para obra pública local junto con la municipal, con la federal, sino simplemente es como si yo tengo siempre los recursos y no los hay, y hay ocasiones en que no los vamos a tener, en cómo tener los mejores hombres, ahorita en este momento está podríamos decir, la capacidad financiera del municipio es demasiado
vamos, los tiene ahogados. Vulnerable, ¿no? Y es vulnerable. Tienen una cantidad grande de empleados, tienen una gran cantidad de gasto administrativo y que entonces eso no les va a permitir moverse. Si eso no lo escuché, yo no lo escuché, que de alguna manera dijeran, me voy a enfocar en cómo hacer que mi presupuesto en 3 años se reduzca a tener un superávit del 20% como meta. Entonces ya saben que con un 20% va a alcanzar a hacer muchas cosas. ¿No lo escuché? Pues de nueva cuenta, Gustavo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos aquí en la redacción a ambos para ver este debate y sobre todo para que al final nos compartieran, no con nosotros, sino con los lectores del periódico AM y los seguidores de am.com.mx, las impresiones de 2 hombres, de 2 empresarios, muy conocidos en la ciudad, pero también muy comprometidos con lo que pasa y con lo que puede ser mejor para los habitantes de León. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias a todos. Pues así hemos terminado este post-debate, tras el segundo debate, rumbo a la presidencia municipal con los 8 candidatos a la alcaldía de la ciudad de León, Guanajuato. Quiero agradecer a mis compañeros en producción, a Rafael Ceniceros, a Salvador y a Daniel, que también en la producción, por llevar a cabo este post-debate. Soy David Monjaras y nos vemos la próxima.